días vino un cliente aquí a la tienda y empezamos a platicar un poquito y me decía que tenía muchos problemas para poder ecualizar su batería. Entonces este miércoles de Vamos a Aprender, me estaba yo preparando para enseñarles o darles algunos consejos cómo se puede ecualizar una batería. Me estaba yo metiendo en camisa de 11 varas, porque la verdad es que es un poco complicado explicarlo de manera breve, aunque pues es fácil en la práctica porque tienes el equipo ahí, pues por ahí es un poquito más complicado, pero de repente tratando de estudiar un poquito este tema y poderlos poner delante de ustedes un poco fácil de entender. Recuerden que en esta sección de Vamos a Aprender lo que trato de hacer es hacerlo de manera simple para que todo el mundo pueda entender. Yo sé que hay gente que ya está muy capacitada y que tiene mucho conocimiento de los temas, pero bueno, tratamos de que seamos el lenguaje más sencillo para que pues, la gente pueda entender. Bueno, dicho esto, empecé a estudiar un poquito este tema y me di cuenta que caemos muchas veces en algunos vicios, y hay técnicas de ecualización que se ocupan y que creo que esta es una de las, de la que voy a hablar, es una de las más efectivas y mejores que se pueden ocupar. No voy a hablar de la ecualización de la batería, voy a hablar de algo general porque se aplica a todo, porque casi siempre tenemos problemas cuando queremos ecualizar algo. Normalmente no tenemos el sonido adecuado de nuestros equipos o de nuestros instrumentos, y al final del día terminamos con una saturación en nuestra consola, con un nivel de headroom o poco sobra de volumen hacia nuestro máximo, sin poder resolverlo porque se nos satura. Bueno, hay una técnica que se llama técnica de sustracción o técnica sustractiva para poder ecualizar. Y normalmente esta técnica no la aprendemos por sí solos, lo vamos aprendiendo con la prueba y el error. ¿Y por qué hacemos esto? Porque estamos acostumbrados que cuando nosotros vamos a ecualizar, lo que hacemos es estar sumando a la ganancia de cada frecuencia, de tal suerte que llegamos a subir el volumen o la ganancia de cada frecuencia y empezamos a tener problemas de saturación ya de entrada en el mismo canal. Hablando de un instrumento, ya sea batería, bajo, guitarra, cualquier instrumento, violín, el que tú vayas a tener, el primer paso para que pueda sonar bien hacia afuera en las bocinas es que esté bien afinado, ¿ok? Si tú logras un buen sonido en tu batería, un buen sonido en tu guitarra, un buen sonido en tu bajo, en un momento dado, antes de llegar a la mezcla, y dices, bueno, así va a sonar mi batería, bueno, déjame decirte que a veces ahí es donde nosotros nos equivocamos y empezamos a hacer cosas que están mal y hacemos que nuestro equipo o nuestra batería, que ya está bien afinadita, bien asentadita y fuera de los micrófonos suena muy bien, de nada va a servir, porque lo que hacemos es que estamos haciendo una suma de ganancias que al final del día se van a una saturación. Entonces vamos a ver esta técnica de sustracción o técnica sustractiva para poder ecualizar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sustracción es, si se acuerdan de algunos de la primaria, la adición y la sustracción es una suma y la otra es la resta. Bueno, la técnica de sustracción o técnica sustractiva precisamente habla de irnos del cero hacia abajo. ¿Por qué? Porque el problema normalmente es que vamos superponiendo frecuencias con ganancia una sobre otra y vamos a llegar a un punto, decía yo, que ya de por sí el canal, sin necesidad que salgas a la mesa general, ya está teniendo problemas de niveles muy altos. No sé si a alguno se ha pasado, pero casi siempre lo que hacemos en un ecualizador, voy a tener uno gráfico para hacerlo un poquito más real. El ecualizador, si ustedes lo ven aquí, tenemos una lectura que dice más y otra que dice menos.
y normalmente lo manejamos en flat, que es esto que está aquí, ¿no? Entonces si yo agarro este botón y lo subo, ahí estoy subiendo ganancia dependiendo de la frecuencia que sea. Y si lo hago para abajo, pues estoy quitando ganancia. Le voy a decir volumen porque si algunos no lo entienden, volumen hacia abajo o volumen hacia arriba. No, realmente lo que estamos haciendo es quitarle ganancia a la frecuencia que estamos tocando. Ahorita en este ecualizador, yo quería agarrar uno de 31, pero no tengo. Pues 31 y agarré este porque tiene las barras grandes, ¿no? Esto es un ecualizador digital, pero va a funcionar igual. Si te das cuenta, ahí está el 0, y ahí el más hacia arriba y el menos hacia abajo. Bueno, esto, la ecualización sustractiva, lo que nos va a ayudar es a que nosotros no sobresaturemos ya de entrada el canal. Cuando tenemos que tomar algo y en lugar de quitarle, le ponemos, lo que hacemos es ocupar más espacio, hablando del sonido, en el límite que tenemos de nuestro máster de la mezcladora hacia arriba, se va reduciendo porque en el canal le vamos añadiendo ganancia y ganancia sobre la frecuencia. Entonces, el problema de la ecualización como la conocemos, estamos acostumbrados a que si tú pones o conectas, por ejemplo, tu bombo, un micrófono a tu bombo o tu guitarra acústica o cualquier instrumento y lo escuchas y dices, ah, como que le hace falta bajo, y lo que haces es irte a las frecuencias graves y entonces agarrar y decirle, bueno, lo voy a poner graves y empiezas a subir dependiendo qué frecuencia quieras, aquí, acá, hasta que tú vas subiendo los graves hasta que en un momento dado encuentras la frecuencia o llegas a estar a donde tú quieres, pero no propiamente eso es lo mejor. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque a fin de cuentas difícilmente pensamos que quitarle a algo lo va a hacer mejor. Y hay una máxima en todo, pues bueno, menos es más. Siempre en que tú menos satures algo te va a dar un mejor resultado. En el caso de la ecualización, de esta técnica de ecualización, que es en lugar de ponerle, es quitarle, es tratar de buscar en el punto de cada instrumento, quitarle las frecuencias que no necesitamos. Si tú tienes o has tenido la oportunidad alguna vez de ver una curva con un analizador digital y viste cuál fue la respuesta que te dio, vas a ver que del cero vas a ver varias frecuencias que en lugar de estar hacia arriba, van hacia abajo. El ecualizador, como lo explicamos alguna vez en esta sección de Vamos a Aprender, es un igualador de frecuencias. O sea, lo que hace es quitar ganancia y subir ganancia de donde haga falta en un momento dado para que la respuesta al oído trate de estar en flat o con las frecuencias totalmente parejas. Entonces, cuando nosotros ya tenemos o queremos hacer una mezcla, necesitamos todas las frecuencias disponibles, pero también necesitamos tener un headroom o un margen de ganancia en nuestro máster y podamos, ya que estamos ecualizados, subirle a nuestro volumen y que todo se oiga bien. No sé si te has dado cuenta que de repente tú escuchas en un disco ya hecho, en un disco, una producción musical profesional, donde tú vas a escuchar que todos los instrumentos se escuchan clarito, que escuchas bien el bombo, que escuchas el bajo, que escuchas la guitarra, y que la estereofonía está muy clara, ¿no? Ves, escuchas al lado izquierdo, escuchas al lado derecho. Entonces, esto se hace precisamente quitándole muchas veces las frecuencias a ciertos instrumentos para que se puedan definir bien. Entonces, ¿cómo se puede manejar este tipo de ecualización o esta técnica de ecualización que es sustractiva o de quitarle, pues, de hacerle menos correctamente? Bueno, entonces, la mayoría de nuestros instrumentos, cuando ya los tenemos listos, decía yo, ya bien afinados, ya sea batería, bajo, guitarra, violín, lo que tengas que tú ecualizar antes de meterlo en un micrófono, si ya suena bien ahí, entonces tú lo que quieres es
hacer que suenen de la mejor manera o lo más parecido posible en tus bocinas. Entonces, si yo voy a hacer un ejemplo con el ecualizador ahorita, nada más así gráfico. Si yo dijera, bueno, voy a ponerle, o voy a mi instrumento, a mi guitarra le hacen falta graves, lo que yo iría sería irme a las bandas de frecuencia de 100, 60 y subirlas y decirle, ¿sabes qué? Ahí está, ya le puse graves a mi guitarra. ¿Ok? Entonces así se vería una curva donde nosotros agregamos más graves a un instrumento o a una frecuencia determinada. Si nos transportamos al botón de la mezcladora, a los paramétricos de la mezcladora, bueno, el grave lo pones del 0 hacia adelante, ¿no? Eso yo creo que está entendible. Ahí se vería. Ahora, ¿cómo se vería una ecualización en un momento dado que tenga que ver con esta técnica de sustracción? Bueno, entonces la curva, lo que me hacen falta graves, obviamente lo dejo, estoy en 0, y lo que voy a decir es que son como que estoy yo pasado de medios, lo que quería hacer yo bajar frecuencias de en medio y hacer algo así. Y entonces, si se dan cuenta, yo lo que hice fue bajar un poco de frecuencias medias altas para que mis frecuencias graves resalten un poquito más. ¿Ok? ¿Cuál es esa ventaja? Bueno, vas a decir, bueno, lo que estás quitando es volumen al grave. Sí, le estoy quitando volumen al grave, pero le estoy quitando un poquito de medios graves o medios agudos, dependiendo de lo que necesite yo. El chiste es que yo escuche mi instrumento y lo trate de hacer sonar casi como lo escucho en vivo o como me guste a mí en un momento dado, que sea un sonido claro y definido. ¿Ok? Entonces, pero en lugar de subirle, le bajo. Yo tengo lo que gano ahí es que cuando yo necesite subir mi volumen, voy a tener un margen bastante bueno para poderle dar potencia, tanto en el fader del canal como en el máster al final de la mezcla. ¿Ok? Entonces, si a mí me hace falta graves en mi bombo, por ejemplo, en lugar de ponerle el grave, lo que hago es quitar medios y agudos en el canal, y de alguna manera sin llegar a 0, porque obviamente todo esto es un todo, sin bajarle hasta abajo la ganancia, para que puedas tener un sonido claro, bien definido, y ya después le agregarás la potencia. Que ahorita solamente queremos que nuestro sonido se defina. Si yo agarro y le subo los graves en la potencia de mi potenciómetro, ya sea en el de la mezcladora, del paramétrico de la mezcladora, o en la barra del gráfico, lo que voy es aumentar ganancia, que al final del día no me va a permitir tener un margen en mi máster para poder tener mayor potencia. Al final del día voy a estar sumando y sumando y sumando ganancias para poder ecualizar como debe de ser. ¿Ok? Entonces, lo que haríamos en el caso de poder identificar esto, tendríamos que buscar frecuencias que de algún modo, cuando tú lo subes, o le das el positivo, le das ganancia, te estén molestando o te estén haciendo que tu sonido suene raro. Por ejemplo, pongamos que tú tienes quieres manejar tus sonidos graves y sientes de repente el bombo o sientes un bajo, lo sientes opaco. Bueno, hay muchos elementos en nuestra mezcla que pueden estar llegando a esas frecuencias. Puede ser el bombo, puede ser un bajo eléctrico, puede ser la guitarra, puede ser algún teclado en un momento dado, y todos empiezan a juntarse y a sumarse ahí. Bueno, yo lo que haría en un momento dado, por ejemplo, en ese tipo de cosas, es que para que el sonido no suene opaco, que no tenga la definición, bueno, ahí, y esto no es una receta de cocina, les aclaro, pero más o menos es poner un estándar. Tú puedes atenuar, o sea, bajar un poco las frecuencias entre 200 a 400 Hz, porque ahí se encuentran las frecuencias fundamentales y donde empiezan los primeros armónicos. Y me vas a decir, bueno, ¿qué es un armónico? Bueno,
hay varias cosas. Hablando de sonido, hablando de energía, energía eléctrica en un momento dado, un armónico es un múltiplo de la frecuencia con la que estés trabajando y que normalmente son múltiplos impares. ¿Qué pasa? Que bueno, tu frecuencia fundamental, vamos a suponer que sea 200 Hz, y tú tienes un múltiplo o varios múltiplos, porque una vez que sale un primer múltiplo, de ese múltiplo sale otro múltiplo y ahí nos vamos, se suman y hablando del audio, lo que llegan a hacer es que las frecuencias iguales se llegan a cancelar, por eso se escucha opaco. No me quiero meter tanto en la técnica, pero quiero nada más que tengas en cuenta que entre 200 y 400 Hz, hablando de que tú quieras ecualizar un bombo, un bajo, y tienes problemas con que se escucha opaco, no le subas el grave para que el grave tenga más grave, sino mejor bájale el medio alto, frecuencias 200, 400, un poquito por ahí, hasta que tú encuentres el sonido que quieres. Vas a reducir ganancia nada más en esas frecuencias y vas a tener el bajo que quieres. Cuando nosotros usamos voces, por ejemplo, cuando tenemos a alguna persona que está cantando y también de repente empezamos a tener ese sonido que es nasal, que suena como gangoso, bueno, ahí las frecuencias que te van a estar dando lata son frecuencias que andan entre 500 y 700 Hz más o menos, que pareciera como si tú tuvieras algo así en la boca y tú escuchas el sonido y no se escucha muy claro. Pues si tú tienes tu ecualizador, y repito, puede ser, o más bien es en el paramétrico de la mezcladora, tú le bajas un poquito a los medios, no le subas a los agudos, no le subas a los, bájale un poquito a los medios para que logres tener ese sonido claro, entre 500 y 700. El sonido, obviamente, el agudito es el que hace bueno, eso lo vas a encontrar en frecuencias entre los 3 y los 8000 Hz. Sobre todo, ¿dónde nos da lata eso? Bueno, pues en los contratiempos, en los platillos, en el güiro, en la guacharaca, en todo lo que tiene normalmente un sonido metálico, es donde nos pueden llegar a dar lata. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos cuando tenemos ese tipo de problemas y decimos, ¿sabes que le hacen falta graves al bajo? Lo que hacemos es volverle a subir a estas frecuencias, y lo que hacemos es empezar a saturar desde nuestro canal. Digo, lo hago con un gráfico para que tengan la idea de la curva, pues, ¿no? Pero esto, si lo hacemos con el botón de nuestro canal, entonces que esta frecuencia nos empieza a sumar ganancia. Y acuérdense que estamos hablando de una técnica de ecualización que se llama de sustracción o sustantiva, o, para más claro, de restar, no de sumar. Entonces, si tú quieres que tu bajo suene mejor, que tu bombo suene mejor, en lugar de que tú le sumes bajos, quítale medios, quítale agudos, y vas a ver que vas a lograr tener este sonido que tú quieres. De repente como que lo tengo de espaldas y no veo bien lo que estoy haciendo. Entonces decía yo, si de repente tu problema del agudo, me voy hasta el otro lado, tienes el siseo y te está dando lata y dando lata, no, lo que tendrías que hacer obviamente es bajar esa parte, pues, pero si te hace falta agudos, no le subas al agudo, bájale mejor a otra frecuencia que tú puedas compensar. Entre más plano esté tu ecualizador, vas a tener un sonido más fiel, ¿ok? Cuando tú tienes un sonido muy latoso, o sea, a ver, me dice aquí Nando, Nando Sobrino, me hace un comentario, lo voy a leer. Dice: Memo recomienda la aplicación Air Training, muy buena para aprender a identificar frecuencias. Sí, exactamente, a eso, digo, no iba a mencionar yo la aplicación. Esta aplicación Air Training, pues como su nombre lo dice, es un entrenador de oído para que podamos identificar las frecuencias. Ok, también aquí quiero aclarar en este punto, gracias Fernando por el aporte, y de eso se trata, de que todos lo subimos. Es que bueno, la práctica siempre va a ser al maestro. Aquí estamos acostumbrados a todos que cuando vamos a ecualizar es subirle y subirle y subirle, y por eso de alguna manera
¿cómo se llama? De alguna manera tenemos que ver cómo los ecualizadores tienen el del 0 y hay hacia abajo y hay hacia arriba. Entonces cuando tú quitas esas frecuencias, cuando tú identificas las frecuencias que te están molestando, porque de por sí no es tanto que el equipo, hay sonidos, hay armónicos en los tambores, por ejemplo, el sello de la batería, que tú le pegas y el sonido natural viene bien, pero el armónico viene de un múltiplo de la frecuencia que se te repite y eso es lo que te está molestando. Entonces lo que hay que identificar es lo que te está molestando. Es como para los que estamos pasados de galleta, ¿no? de pozol, ¿no? O de cochinita, pero lo que nos estorba es la panza, hay que quitar la panza, no crecer lo demás, ¿no? Entonces de alguna manera la ecualización funciona así. Entonces decía yo, cuando tienes un sonido en la voz que se escuche latoso, o en general que tú escuchas algo como hasta metálico, bueno, normalmente esas frecuencias andan entre los 3 y los 6 kHz. Vuelvo a repetir, esto no es una receta de cocina. De alguna manera tienes que irle ajustando y tienes que irle buscando en un momento dado para que tú puedas, conforme a la práctica, decía yo, esta técnica no es algo que aprendamos solos, es algo que vamos aprendiendo ya viendo a alguien más o con la práctica del mismo día a día, que te das cuenta que al tú estarle subiendo a tus botones más del 0 en ganancia en los decibeles, tienes que ir practicando y tienes que irle bajando. ¿Para qué? Para que al final del día, cuando tú estés en un evento haciendo tu práctica, si puedes ahí, practícalo, José Manuel, ya que estás en el evento. Cuando tú haces esto, en lugar de subirle a tu ecualizador de los canales, lo que vas a ganar es potencia. ¿Por qué? Porque tus canales no van a saturar, y en el máster, al final de la suma, vas a tener mayor headroom, como lo dicen en el ambiente, o mayor margen de ganancia, para que tú le puedas subir y darle mayor potencia a tu equipo al final del día. Entonces, ¿cómo la tenemos que usar? Bueno, muy sencillo. Tú tienes que identificar en cada uno de los instrumentos de manera individual. Ponte los audífonos, usa el botoncito de solo y empieza a escuchar y vele quitando a cada instrumento esas frecuencias que no te gustan. No le sumes, quítale. Al final del día después podrás corregir un poco hacia arriba. También para eso es el ecualizador, un poquito podrías compensar, pero poco. Que al final del día eso te va a ayudar a que tú no satures y vas a tener mayor potencia. ¿Ok? Hay una manera y una pues técnica muy certera para poder aplicar esta técnica. Y la primera es ubicar el problema, ¿no? Cuando tú suenas tu tambor, cuando tú suenas, vas a escuchar siempre o un hum, o un hiss, o algo por ahí por el estilo, y empieza buscándote con esas frecuencias. Muchas ecualizadoras tienen una frecuencia de barrido. Está el grave, está uno que dice frecuencia, está el medio, otro que dice frecuencia, agudo, y otro que dice frecuencia, para los que tienen un ecualizador paramétrico completo en su mezcladora. Para los que no, que nada más tienen el grave, el medio, una frecuencia de barrido y el agudo, mueve un poco la frecuencia, juega un poquito con ese filtro para hacer ancha o ser más angosto tu filtro, y ahí te puedes dar cuenta qué frecuencia te está dando lata, y ahí vas a poder identificar y poder ecualizar mejor. Como les decía ya, la idea es que uno de ustedes me preguntó y quería que yo le dijera cómo ecualizar una batería. Si nosotros no pensamos así, es complicado que yo te diga, mira, ponle la batería o al bombo de tal a tal frecuencia, de tal a tal ganancia en cada micrófono, porque al final del día, si tú no haces esto y tú empiezas a ecualizar y te dices, el bombo va todo el grave, le quitamos todo el agudo, bum, 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 vas a tener un chorro de problemas. Ahora, para que tú evites que te vayan sumando frecuencias
que van a chocar, por decía yo hace rato, tienes un piano, o tienes una guitarra acústica o electroacústica, tienes algún otro micrófono que llegue por los 200 a 400 Hz, pero realmente su sonido primordial no es ahí, es más arriba. En tu mezcladora tienes unos botones que dicen normalmente HPF, que son los High Pass Filter o el filtro pasa altos. Pues ahí normalmente tienen un valor que es de 70 a 80 Hz. Hay algunos que lo traen variable. Presiona ese botón, por ejemplo en la voz. Presiona ese botón en la guitarra acústica, o en el ukulele, por ejemplo, o en cualquier otro instrumento que su frecuencia principal o fundamental no ande entre esas frecuencias. Y entonces con eso vas a ahorrarte la suma de esa frecuencia en donde sí la necesitas, por ejemplo en un bombo, o en un cajón, o en algo así por el estilo. ¿Ok? Entonces ya para terminar esta sección, espero que haya quedado claro, y si no, pues por ahí me escriben y trataré de ampliárselo. Cuando tú procedes a atenuar una frecuencia, no pienses que estás quitándole algo. Lo que tú estás haciendo es ajustar para que todo quede parejo. Supongamos que yo tengo aquí estos dos aparatos, y yo quiero que estos dos aparatos estén en el mismo nivel. Este está acá arriba, ¿no? Y yo lo que quiero hacer es dejarlo en el mismo nivel. En lugar de subir acá arriba porque ahí ya se me salen de la pantalla, lo que voy a hacer es mejor agarrar bajo y ya tengo un margen para que se vean bien. No sé, ojalá que este ejemplo les dé claridad, ¿no? Imagínate que este es tu ecualizador y te hacen falta graves. Yo lo subo, yo subo y quedo al borde de la pantalla. Entonces ya no tengo margen para hacer más porque no tengo nada, ¿no? Entonces si yo quisiera en un momento dado tener margen, pues lo que hago es bajarlo, ponerlo al borde de y entonces ya tengo margen para moverlo en esa frecuencia. Espero que haya quedado claro, no sé si me expliqué bien. No estás quitando, solamente estás acomodando tus frecuencias para que al final del día, cuando tú requieras la potencia de tu equipo en general al frente, recuerda que tus bocinas te dicen: yo te puedo entregar tantos watts de potencia si tú me das unas condiciones determinadas. Pero si ya desde que sale tu señal desde el micrófono ya viene saturada, pues va a ser muy complicado que puedas entregar un buen sonido. Y otra vez vuelvo a reiterar esta aplicación que nos recomienda Fernando Sobrino. Esta aplicación que la puedes encontrar para la aplicación para tu computadora, incluso la hay para los teléfonos. Entonces tú vas entrenando tu oído para escuchar de manera mejor, y tú puedes decir: bueno, esta anda por tal y tal frecuencia. Digo, no es que vayas a convertirte en un dependiente completamente de este tipo de equipos. Al final del día, el mejor analizador es tu oído, ¿ok? Pero sí, este tipo de herramientas, el Air Trainer, lo vas a encontrar en la red para tu computadora, lo vas a encontrar para iPhone, lo vas a encontrar para iPad, lo vas a encontrar, para Android, y no es comercial, pero si es una herramienta que te puede servir, bájala, ocúpala. Digo, yo mando aquí un reconocimiento para Fernando, porque de eso se trata, de que estemos aquí juntos y aprendamos. Y esta sección no la estoy haciendo para venderles un equipo, sino más bien para que entre todos, entre ustedes y yo, podamos aprender un poquito más. ¿Ok? Bueno, pues hoy no les di lo de la batería porque creo que era más importante explicar esta técnica para lograr un buen sonido. ¿Ok? Si te sirvió, pues compártela con alguien. Si crees que me equivoqué en algo o me faltó algo que decir, escríbelo por ahí en el feed, y como la gente le da seguimiento, pues por ahí vamos contestando y todos aprendemos, ¿sale? ¿Ok? José Manuel, Mauro, Mijangos, gracias por vernos, y suerte en tu evento, que te vaya bien. Ojalá apliques algo de lo que estamos explicando aquí y nos platicas cómo te fue, ¿sale? Dios los bendiga.